antes de entrar a la metáfora de hoy, que tiene que ver con el Cordero de Dios, quiero profundizar en el sermón pasado, que hablamos sobre el chivo expiatorio. Alguien me comentó en el grupo en casa que a veces queda la impresión y no ahora nomás, sino en algunos círculos cristianos, siempre queda esa impresión de que, mira, Cristo ya se llevó nuestros pecados, Cristo ya nos perdonó, así que échale para adelante nomás, estamos al otro lado, dale vuelo a la hilacha. Él se llevó nuestra culpa, Él nos perdonó. Yo siempre he hablado de que Dios nos perdonó los pasados pecados, los presentes pecados y los futuros pecados. Y es verdad, eso es teológicamente verdad. Pero hay que tener cuidado, porque algunos piensan que se acabó la santidad o la disciplina total. Dios ya cubrió, el chivo expiatorio ya se llevó nuestra maldad y nuestro pecado. Pero este tema ha sido ya respondido por los apóstoles. Romanos 6:1 dice: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Esa es la pregunta retórica de Pablo. Y se responde inmediatamente diciendo: de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado, los cristianos ya morimos al pecado. Y en la iglesia del Señor se nos llama a vivir en santidad de vida. En cuanto a que Cristo, el chivo expiatorio, se llevó el pecado, la culpa y las acusaciones, es verdad. Ese es nuestro estado actual. Nuestro estado actual como cristiano es salvado. La salvación. Estamos libres de culpa, estamos libres del poder del pecado, estamos libres de la muerte y estamos libres de las acusaciones del Hasatán. Pero recuerden que el otro día Manolito aquí hizo una reflexión sobre la cena y nos dijo, nos habló de cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos. Ya estamos lavados, dijo él. Igual que los discípulos, ustedes ya están lavados por mi palabra, pero necesitamos lavarnos los pies, y los pies son los que se nos ensucian a diario. Ya estamos salvados, pero necesitamos confesar nuestros pecados constantemente, en forma especial, esos pecados que se contaminan por el puro hecho de estar con los pies sobre esta tierra. Por eso que venimos en forma especial todos los domingos y venimos a confesar nuestros pecados antes de participar de la comunión de la cena del Señor. Hay algunos que tienen los pies demasiado sucios. Y al tener los pies demasiado sucios y llamarse cristianos, ensucian la iglesia y ensucian el testimonio del Señor en esta sociedad. No vamos a dar ejemplo, pero ¿qué diremos con esa gente? ¿Qué le vamos a no importa, Cristo ya pagó por ellos, Cristo se llevó la culpa, ya murió por nosotros? Sí importa. Una cosa es proclamar que la salvación es para todo el mundo, y otra cosa es llamar al pueblo de Dios a vivir vidas limpias. Y nosotros estamos llamados para eso. 1 Corintios 5 y 6, Pablo habla también de esto. Dice que no nos juntemos con los que dicen creer en Cristo y se comportan libertinamente. Lo voy a decir así. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. El chivo expiatorio que anda apuntando a este mundo. Ustedes no se metan apuntando a este mundo, porque Cristo ya se llevó la culpa, ¿verdad? Pero dice aquí, me refería a la gente, ni a los avaros, estafadores y idólatras. En tal caso, dice, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, escuchen bien, llamándose hermano, sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Está duro, ¿verdad? Porque se refiere a los que nos llamamos hermanos cristianos. Entonces eso es lo que la Biblia habla como la disciplina. Ahonda Pablo en eso, y nosotros los creyentes, dice, debemos juzgar a los que están adentro, llamarlos a disciplina, los que se dicen ser hermanos. ¿Okay? Así que la cosa es verdad, Cristo cubrió los pecados, pero la iglesia debe vivir correctamente y en disciplina. Ahora una pregunta para ustedes, ¿están dispuestos a someterse a la disciplina? Gracias por los 2 o 3 que están dispuestos. A los demás los vamos a disciplinar igual. Si es que dice que es cristiano y no está viviendo como debe vivir. Amén. Amén. Primera metáfora, perdidos
y encontrados. La oveja que se perdió, el pastor que la fue a buscar, una de 99. Segunda metáfora, estábamos enfermos y fuimos sanados, porque Jesús dice, no es el sano el que necesita de médico, sino el enfermo. Tercera metáfora, estábamos mordidos por el veneno del pecado, de la muerte, la serpiente antigua que nos mordió en el jardín del Edén, y Jesucristo es la serpiente levantada como Moisés en el desierto, que nos libera, pone el antídoto del pecado. La cuarta metáfora, el chivo expiatorio, al cual se le ponen las manos sobre su cabeza todos los pecados, la inmundicia, la injusticia, y es echado al desierto. Lo vimos la semana pasada. Hoy nos toca hablar de la metáfora del Cordero de Dios, el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios. 2 veces Juan el Bautista lo menciona, un versículo en los primeros capítulos. En el primer capítulo del Evangelio de Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en Juan 19:14, cuando está hablando de la crucifixión del Señor, dice, eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Es decir, era la hora en que se sacrificaban los corderos. Pero ese año, cuando mataron a Jesús, ese año justo caía una gran celebración del día de la Pascua, y se hacía una ceremonia especial. Nuestra Pascua, luego dice Pablo, 1 Corintios 5, 7 y 8, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. De este Cordero de Dios vamos a hablar hoy, que tiene sus raíces en la Pascua judía, la historia de la Pascua judía, que se estableció como una fiesta anual que los judíos hasta el día de hoy celebran, porque conmemoraba la protección del Señor, del pueblo especial de Él, del pueblo judío, la protección del Señor en la última plaga de Egipto, la 10ª. Esto está en Éxodo 12. Así que vamos a hacer un poco de historia, vamos a ir a Éxodo. Dios tiene un plan para rescatar a su pueblo de la esclavitud egipcia. 10 plagas contra los egipcios que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y en ese capítulo Dios aclara muy bien para qué son las plagas. 3 razones. Primero, les iba a enseñar a los egipcios quién era Dios. Segundo, les iba a enseñar a su pueblo quién es Dios. Y tercero, le iba a enseñar a los dioses de los egipcios quién era Él. En Egipto, en esos años, cada familia tenía la devoción a 1 o 2 dioses, porque era una sociedad politeísta. Cuando yo estudiaba esto, pensaba, por ejemplo, también en nuestra cultura latino-católica nominal, en que cada familia tiene un santo, un protector, y dependiendo de la necesidad que tenga, accede a ese santo, va a ese santo. Sí, yo no sé por qué, a lo mejor ya lo hicieron, si este año hubo la procesión a San Isidro, porque como no ha llovido, y San Isidro es el de la lluvia, a lo mejor por eso no ha llovido, porque no lo hicieron. Pero San Expedito creo que había sido muy famoso entre algunos de ustedes, por lo que me han contado, y así, santos que son santos y otros que son nomás dioses populares, ¿no? En Argentina la difunta Correa. Entonces, según la necesidad, San Antonio para los que se quieren casar, San Pedro para los pescadores, y así. Entonces los egipcios también tenían sus dioses particulares, y cada familia elegía su dios. Tenía 1 o 2 dioses favoritos que los protegían. Y claro, obviamente que los dioses más poderosos eran los que tenían más fama. En el caso de los católicos, la Virgen María es la que le gana a todos los demás, y tenía su lugar allí. Tenían entonces una relación de la familia, cada familia egipcia, con uno de estos dioses que los protegía. Pero ahora en la historia aparece otro Dios, y es el Dios de los judíos, de los hebreos. Y ese Dios que aparece le va a demostrar a todos los demás dioses, y no es que existan otros dioses. Escuchen bien, no existen otros dioses. Existe un solo Dios. Los demás son fantasías. Y aparece este único Dios y dice, yo les voy a enseñar quién soy yo. Y empiezan las plagas. Primera plaga, el Nilo se convierte en sangre.
Y es escuchen bien, cada plaga es un juicio, es una sentencia contra los dioses. El Nilo, el río Nilo, que era la columna vertebral, y lo es hasta el día de hoy de los egipcios. 6.000 kilómetros pasan, 6.000 kilómetros desde África al mar Mediterráneo. 1.400 kilómetros de río que le dan vida solamente en Egipto. Y Osiris era el dios identificado con el Nilo, y su símbolo es que el río es la vida de este dios. ¿Y qué pasa con este río? Se convierte en sangre. El río de vida de los egipcios ahora es un río de muerte. Segunda plaga, la rana. Se inunda el país de rana. Y algo cómico, pues imagínense, las ranas por todas partes. No son bravas las ranas, no son venenosas, pero son asquerosas. Si dice ahí dice el relato que hasta en las camas del faraón se metía a la cama y había una rana. Como El Padrino, la película del Padrino, que había una cabeza de caballo en la cama. Pero acá eran ranas. Te bajabas de la cama, pisabas una rana. Iba a la calle, andaban ranas. Unas vivas, otras muertas y otras a medio morir saltando. Se mueren. Y hay montones de ranas podridas por todos lados. Es una comedia de horrores. ¿Sabe que había un dios representado con cabeza de rana? Heket. Era la diosa de las panteras, y su símbolo es transformado por Dios Todopoderoso en algo cómico. Tercera plaga, contra Geb, el dios de la abundancia de la tierra. El polvo se convierte en piojos. Muchos piojos salen. Y los sacerdotes egipcios tenían prohibido ejercer su profesión si tenían piojos. Decían, sale allá piojento, no pueden echar aquí. Así que era también una sentencia contra todos los sacerdotes y contra esa diosa. Cuarta plaga, un enjambre. Habla la Biblia del enjambre de mosca. Es una palabra que no se puede traducir muy bien exactamente qué tipo de enjambre es, pero algunos piensan que era un enjambre de escarabajos. Yo en Chile no he visto, pero el otro día que estuvimos en la casa de mis suegros, estuvimos visitando allí y vimos un escarabajo que arrastra una bolita. ¿Lo han visto? ¿Aquí en Chile sí? En el norte. Esa bolita que ellos van arrastrando va juntando estiércol y materia orgánica, y adentro ponen los huevos, y esa bolita entonces la cuidan mucho los escarabajos. Dicen que esa era la plaga que había allí por un dios que se llamaba Kepri, que empujaba el sol a través del firmamento, así como el escarabajo empuja la bolita esta donde va la vida de ellos, porque ahí van los descendientes. Dicen que así un escarabajo gigante arrastraba el sol desde la cordillera al mar, en nuestro caso, lo arrastraba y lo daba vuelta otra vez y lo hacía aparecer. Eran sus mitologías, y Dios les manda este enjambre de esta cantidad de animales para que ellos se den cuenta de que Él es el Dios Todopoderoso. Ni siquiera Amón, el Dios del viento, pudo soplar y sacar estos escarabajos. Quinta plaga, sobre el ganado. Mueren todo el ganado de Egipto. Apis era un dios representado por el toro. Atum y Ra era el toro negro. Y la diosa madre Hathor era una vaca. Acuérdense que los judíos, cuando se desviaron de la fe, hicieron un becerro de oro, porque ellos tenían esa imagen del ganado vacuno. Y Dios entonces sentencia a todos estos dioses. Sexta plaga, úlceras. Moisés esparció cenizas sobre la población, y empezaron a picarle a la gente úlceras malignas. Ahora, para los egipcios, que les cayeran cenizas de los sacrificios de los animales o cualquier tipo de sacrificio, para ellos era una bendición que le cayera la ceniza cuando hay estas cremaciones. Sin embargo, aquí esto produce en ellos una picazón. Ningún dios sanador, Imhotep, dios de la medicina, Top, dios del aprendizaje médico, o Isis, que resucita a Osiris, ninguno pudo solucionar esta plaga. Séptima plaga, granizo. Aquí está Nut, dios del cielo, y Shu, dios del aire y sostenedor del cielo, Set, dios de las tormentas y protector de las cosechas, y Osiris, gobernador de la vida y la vegetación. Ninguno pudo hacer nada con esta plaga de granizo. La plaga octava, la de las langostas, era Anubis, el dios guardián de los campos, que no pudo guardar el campo con esta plaga. La novena es la oscuridad. ¿Y cómo es eso? El principal dios de los egipcios era Amón-Ra, el dios sol.
Y el Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos tapó el sol y le dijo, no, que no, a ver qué había que hacer ahora. Y los egipcios tuvieron que entender esto. Pero ahora viene la 10ª plaga. Y la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos, tanto de animales como de los hijos. Serket, la diosa de la protección, probó ser inútil. Mesgenet, la diosa que protegía el nacimiento de los niños, no pudo salvar a los primogénitos. Sobek, el dios de la protección y la fertilidad, que era el epítome del poderío de los faraones, no pudo proteger a nadie. Renenutet, no este René que está aquí, es otro. Renenutet, el dios que parecía un buitre y era el protector del faraón, no pudo librar al hijo del faraón de la muerte, siendo que ese era el que iba a suceder a su padre en el trono. Y nuevamente, ¿dónde estaba Osiris, el dios de la resurrección? Así que fíjense cómo las plagas atacan la cultura y atacan a los dioses falsos de los israelitas y a cada familia que buscaba protección en estos dioses. Y cuando Dios le dice a su pueblo, ustedes esta noche maten un cordero de 1 año, mátenlo en la tarde, tomen la sangre de ese cordero, úntenla con hisopo en los dinteles de sus puertas. Si el cordero es muy grande porque la familia de ustedes es muy chica, júntense 2 familias, pero esa noche celebren una comida en honor al Dios Todopoderoso. Los egipcios no comieron ese cordero. Y finalmente, cuando viene en la noche el ángel de la muerte, el ángel destructor, Faraón se rinde. Así que en esta 10ª plaga, Dios ordena a los israelitas matar a ese cordero de 1 año. De aquí viene la metáfora de hoy, el cordero de Dios. Y con su sangre, que era puesta en los postes y en los dinteles de la puerta, la familia que estaba dentro era declarada propiedad de Dios. Se les ordena entonces, de ahí en adelante, todos los años celebrar la Pascua, que los judíos lo hacen hasta hoy, que es una comida, es una cena. El ángel de la muerte sobre cada primogénito de los egipcios y los animales los sentencia a la muerte. A los egipcios. Está atacando a todos los dioses egipcios. Ahora, en esta historia, ustedes ven que este cordero fue castigado por sus pecados. Más bien, fíjense que este cordero se sacrifica para que la familia se lo coma, tenga una cena, un asado, decimos nosotros, ¿verdad? Un barbecue. Una cena en familia con cordero asado, ensalada amarga, una comida de hospitalidad. ¿Para qué? Para celebrar la presencia divina. Vuelvo a repetir, este cordero no fue sacrificado porque tenía culpa o porque Dios estaba enojado. Aquí este cordero se mata para celebrar el hecho de que el pueblo de Dios es salvado y es propiedad de Dios. Es una celebración, es un asado, es una comida de hospitalidad. Y cuando el ángel destructor pasaba y veía la sangre, decía, aquí no me meto porque los que viven en esta casa son cuidados y protegidos por Dios. A veces la historia de lo que pasó en Egipto identifica a Dios como un agente activo del castigo que golpea al primogénito de Egipto y uno podría tener la impresión de que el cordero entonces también es una manera en que Dios lo castiga para salvar a su pueblo, pero no es así, no es así. Aquí Jesús no se nos presenta a nosotros en la cruz, la metáfora del Cordero de Dios, como aquel animal que tiene que ser matado porque Dios está enojado. Y Dios tiene que desquitarse con alguien y se desquita con su hijo y que su hijo muera y sufra y su sangre sea la que nos limpie. No, aquí el Cordero de Dios de la Pascua es el Cordero de la celebración de que este pueblo es el pueblo de Dios y Dios lo protege. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Mire, observe contra quién es el juicio. Éxodo 12:12. Esa noche yo, el Señor,
pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. ¿Contra quién es la sentencia? Contra todos los dioses de Egipto. Así que el juicio aflige a los opresores desafiantes del pueblo del pacto de Dios, y junto a todos sus dioses. Este juicio apunta al enemigo, no al pueblo, al enemigo que ha esclavizado por 400 años, ha brutalizado por 4 siglos al pueblo de Israel, y solo Dios permite este gran castigo después de 9 plagas en que ellos no se arrepintieron. Ahora, si tú y yo fuéramos egipcios, realmente hubiera sido bastante terrible, y sobre todo si hubiera sido el primogénito de la familia, habríamos muerto. Y la historia parece asignar aquí violencia a Dios. Y sin embargo, lo que nosotros como cristianos debemos entender, que Dios permite o consiente o cede ante la insolencia autodestructiva del faraón para que dé su terrible fruto. Yo les he explicado a ustedes que la ira de Dios, ¿qué es lo que es la ira de Dios? Es sencillamente el que nosotros le demos la espalda a Dios y nosotros sufrimos nuestro propio castigo por nuestras propias consecuencias. Dios no es un Dios castigador. Dios es amor. Amén. Solamente amor. Y su única disposición hacia nosotros es amor. Y junto con su amor, Dios nos da mucha libertad. Si la base de nuestra humanidad es que somos libres. Nadie aquí está obligado a ser cristiano. Nosotros somos libres, nosotros elegimos seguir al Señor y le rendimos nuestra vida a Dios, y Dios la va a respetar hasta el fin de nuestros días. Amén. Aquel que no quiere servir a Dios, Dios se entristece, Dios dice, qué lástima, pero yo te amo. Y mi única disposición hacia ti es como un río de fuego, de amor, que si tú lo recibes, tú vas a ser energizado, limpiado, vas a sentir calorcito, vas a sentir energía. Pero si tú me das vuelta la espalda y tú prefieres no hacerme caso, no seguirme, mi río de fuego de amor sigue sobre ti. Desgraciadamente no lo vas a experimentar como amor, sino metafóricamente como ira y como castigo. Pero son mis decisiones las que me van a llevar a la destrucción final. En el caso del faraón, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. No crean ustedes que en Éxodo Dios era un Dios enojón y en el libro de Juan es un Dios bonito, así, amoroso. Dios siempre ha sido el mismo. La gente lo percibió diferente y los judíos percibían que Dios estaba castigando con estas plagas. No, Dios lo que estaba haciendo era de darle cuerda a Faraón. Faraón, él decidía darle la espalda a Dios, y cuando uno decide darle la espalda a Dios, las propias consecuencias nos siguen. Son naturales las consecuencias, aceleradas también por la caída de la creación. Así que aquí Dios dice, me voy a aprovechar de todo esto para mostrar quién soy yo a los judíos, quién soy yo a los egipcios y quién soy yo delante de estos falsos dioses, y así Dios castiga a los dioses egipcios. Como Jesús. Es como Dios, porque Dios siempre ha sido como Jesús. Y miren lo que dijo Jesús. Si no les quedó claro, porque a lo mejor alguno está diciendo, sí, pero que cuando yo leo Éxodo, ahí Dios estaba enojado, el castigado. Espérese, Dios ha sido el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y miren lo que dijo Jesús, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, o sea, Dios en Cristo, yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo le podría agregar aquí y en la quebrada del ají. O sea, aquí y en el pasado, aquí en el presente y en el futuro. Quiere decir que el destructor que destruyó a los egipcios no era Dios. Eran ellos mismos y el poder de la destrucción del pecado que nos lleva a apartarnos de la gracia y misericordia de Dios. Esa es la lectura cristiana madura de la metáfora del Cordero en Éxodo. Revela entonces ninguna ira, ningún enojo, ninguna condenación. Este Cordero revela
Y Dios dice, mátenlo y pongan la sangre en el dintel para que ustedes sepan que son mi pueblo especial. Él pasa con beneplácito por esa casa, se alegra en la presencia y la protección de Dios. Para nosotros, pues si usted quiere tener una cruz o algo allí, está bien, son simbólicos, pero para nosotros es mucho más profundo saber que nuestras casas, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestra vida está untada con la sangre de Cristo. Amén. Y dice, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son mi nación santa, mis sacerdotes, mis queridos, mis amados. He aquí mi hijo amado en quien tengo, mi hija amada en quien tengo contentamiento. Eso es lo que el Cordero de Dios hace al derramar su sangre. Yo no vengo a destruir, yo no vengo a matar, yo no vengo a robar, dice el Señor, yo vengo a darles vida. Y el único que viene a matar y a destruir es el diablo. Aleluya. Así que vayámonos con esta idea y esta hermosa metáfora del Cordero de Dios. Porque esto a nosotros nos lleva al día de hoy a esa noche en que Jesús fue entregado. Esa noche Jesús estaba celebrando la Pascua. Esa noche Jesús estaba comiendo el cordero, que lo mataron sus apóstoles o la gente que cocinó. ¿Se acuerdan que él dijo, vayan a tal casa y ahí preparen la cena? Bueno, hubo una cena. Nosotros nos enfocamos en el pan y en el vino. Pero esto tenía más que pan y vino, tenía cordero asado. Y en esa noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Es lo que vamos a hacer en un ratito, ¿verdad? Vamos a tomar pan. Cuando nosotros tomamos la cena, celebramos la comunión con Dios y celebramos la comunión con los hermanos. Por eso que le llamamos Santa Comunión. Y si bien es cierto, a usted le van a pasar una copita individual, a usted le van a pasar un pedacito de pan pita individual, yo le advierto que tenga cuidado. No porque le damos un pedacito individual y personal y una copa desinfectada, esterilizada para usted, para que usted no se enferme con la saliva del otro que iba a tomar en la copa, porque lo estamos cuidando usted. Usted no crea tanto en esta individualidad. La sangre del Cordero no se puso sobre la frente de cada uno, se puso sobre la casa, porque todos los de la casa formaban parte del pueblo de Dios. Así que algún día, cuando tengamos un auditorio más grande y podamos poner mesas, quizás vamos a hacer una buena cena, o cuando podamos movernos más, ahora se la repartimos a ustedes allí donde están sentados. Un día yo quiero que participemos de la cena del Señor con un solo pan, y que todos pellizquen el pan y saquen un pedazo del único pan, porque el cuerpo del Señor es uno. Y algún día lo vamos a celebrar con una sola copa y todos vamos a beber de esa copa, aunque le tengan asco, la vamos a limpiar en la orillita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el verdadero y poderoso símbolo de que esto no es individual. Esto no es mío nomás. Este es el pueblo de Dios. Que Dios nos juntó como de mucho trigo, nos juntó en un solo pan. De muchas uvas nos juntó en un solo vino. Un cordero fue sacrificado para toda la familia. Esa es la unidad y la comunión. Tenemos comunión con Dios y tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén. Así que eso es lo que celebramos cada domingo. Ahora cuando voy a tocar otro tema que tiene que ver con el cordero también y la sangre. Cuando yo era evangélico, algunos de ustedes se catalogan evangélicos y está bien, no hay problema. Cada cual se identifica con una corriente del cristianismo. Cuando yo era evangélico, teníamos una costumbre y nos enseñaron desde chicos. Decía, clama la sangre de Cristo. Cuando usted está en problemas, en dificultades, clama la sangre de Cristo. Entonces uno desde niño, cuando tenía un problema, decía, cúbreme con tu sangre, Señor. Desde chiquitito nos enseñaban a cubrirnos con la sangre de Cristo. Pero cuando uno va creciendo, uno empieza a preguntarse, ¿qué significado tenía eso? O sea, era la sangre. ¿Hay algo mágico al decir esa era como abracadabra, pata de cabra, y al decir la palabra correcta se te cumplía? Cúbreme con la sangre de Cristo, o decíamos, Señor, cúbrelo con tu sangre cuando alguien estaba en problemas. Suena bonito, pero es algo que no encontramos en la doctrina de los apóstoles. Porque la sangre de Jesús, si la tomamos como metáfora del Cordero Pascual sobre los dinteles de la puerta, simboliza que ya somos propiedad de Dios. Eso no quiere decir que saliendo el domingo aquí
la sangre ya no nos cubre. Y cuidado si te atropellan, porque si no estás cubierto, ¿no? O algo así, como que hay momentos o lugares especiales donde eres pueblo de Dios y después ya no lo eres. No, somos siempre el pueblo protegido, cuidado, perdonado de Dios. Siempre. El problema puede ser el uso insistente de esta frase, estirándola tanto que puede parecer hasta fetichismo. Cuidado. En la Biblia también encontramos otras metáforas para la protección de Dios. Por ejemplo, dice que sus alas nos cubren. Debajo de sus alas estarás seguro. O su sombra me cubre. O el número 6 habla de que su nombre me cubre. No encontramos en la Biblia ninguna parte específica que diga que la sangre de Cristo nos cubre para protegernos. Ahora sí entendemos que se quiere decir la protección de Dios cuando la decimos. Pero la sangre, ¿qué es lo que es? Es una metáfora, otra vez. Es vida. Dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre. Entonces la sangre es vida. Cuando Cristo derramó su sangre, ¿qué fue lo que derramó? Su vida. Él dio, decimos, dio su sangre por nosotros. También podemos decir, Él dio su vida por nosotros. Porque este es un asunto de vida o muerte. El que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Está muerto en delitos y pecados. Entonces Cristo da su vida, da su sangre por nosotros. Y su vida es la que nos cubre. El cristiano vive en Cristo. Así que si usted quita la palabra sangre y pone vida, a lo mejor va a entender mejor el Evangelio. Usted camina en este mundo con la vida de Cristo. Usted es Cristo en este mundo. Amén. Porque si usted dice, bueno, la sangre de Cristo me cubre y yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, cámbiale, diga, la vida de Cristo me cubre, la vida de Cristo está conmigo, la vida de Cristo me perdona. Yo en mis poros exudo la vida de Cristo porque Cristo vive en mí. Amén. Como dijo el apóstol San Pablo. Así que cubrir con la sangre de Cristo son frases que acuñamos. En vez de decir eso, debemos pedir la protección del Señor sobre todas las cosas. La sangre de Cristo no es agua bendita, ¿eh? No es agua bendita. Porque algunos dicen, bueno, no andamos con sangre, ¿verdad? Pero por fe que la sangre de Cristo te cubra. La sangre de Cristo cubre este auto nuevo que me compré y lo va a proteger. O esta casa la voy a ungir. Y andamos ungiendo casas. Eso no es bíblico. En la Biblia no se ungen ni casas, ni autos, ni billeteras, ni cuentas de cheque, nada, ni guitarras. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una sola autorización para ungir. ¿Y cuál es? Santiago capítulo 5. Si alguno de ustedes está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere pecado, se le perdonarán sus pecados. Es la única forma que tenemos de tocar, de poner algo, es sobre una persona que confía que Dios lo puede sanar, por fe. No es mágico, no es agua bendita. Todo lo demás, no hay problema. Si compra una casa, un departamento y quiere hacer fiesta y quiere que vamos a orar, yo voy a orar, sobre todo si hay asado, si hay holocausto, y vamos y celebramos. Si se compró un auto y quiere que oremos para que Dios lo proteja, vamos a orar, pero no vamos a ungir ni con la sangre de Cristo, ni con aceite, ni con agua bendita, ninguna cosa, pero vamos a pedir que las alas del Altísimo cuiden y protejan tu propiedad para la gloria de Él. Amén. El Cordero de Dios, la sangre de Cristo, que nos ha cubierto y que nos protege. Eso es lo que recordamos también. Cada vez que tomamos la cena, yo le voy a invitar, ahora le va a tocar a Jorge y a Gladys ministrarnos en la cena. A lo mejor me estoy adelantando. Ellos traen otra meditación también muy adecuada. A lo mejor me dicen, sigue nomás, sigue. La sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nos hace propiedad suya. Familia suya. Hijos suyos. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Nos da vida eterna. Nos hace partícipes de ese gran banquete. Cuando celebramos la Santa Comunión, recordamos esa Pascua judía, pero recordamos la Santa Cena que el Señor dio, la última cena que celebraba esa Pascua. Participamos hoy del cuerpo y de la sangre de Cristo en el presente. Miren el misterio.
Ahora que pasemos la bandejita, te va a tomar un pan, pita, y una copita de jugo de uva. Usted, ¿qué va a pasar en ese momento? Ahí hay un misterio. Porque dice el apóstol que participamos en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, ahora en el presente. Además, recordamos el pasado, la noche que Jesús fue entregado. Por eso que lo decimos cada vez. Es más, al hacerlo nos sentamos en la mesa del banquete eterno, porque bienaventurados son los que son llamados a la cena de la boda, de las bodas, dice, del Cordero. O sea, esto es pasado, presente y futuro en un pedazo de pan y en una copita de jugo. ¡Qué misterio tan lindo y profundo! Amén. Amén. Y para tener entrada a la casa protegida por la sangre del Cordero, usted tiene que oír el Evangelio, usted tiene que creer al Evangelio, usted tiene que arrepentirse de la vida que llevaba, usted tiene que confesar con su boca sus pecados y confesar que Jesús es el Señor, y luego tiene que bautizarse para morir y resucitar para vida nueva. 5 pasos. Cuando usted haga eso, ¿qué va a hacer Dios? Le va a perdonar todos sus pecados y le va a dar el don, el regalo del Espíritu Santo, que es su propia presencia, su vida, la cubrición o la cubierta de su sangre adentro suyo, la vida de Dios en usted a través del Espíritu Santo para ayudarle a caminar este camino. El pueblo de Dios dice: